Bien, como podemos ver, aquí se le da inicio a la prueba una vez explicadas las instrucciones al paciente. Sin embargo, revisemos antes. Objetivo de la prueba es evaluar la tolerancia aeróbica del sujeto mediante la prueba, dándonos así un estándar de su estado cardiovascular y de su capacidad aeróbica. El procedimiento y la realización de la prueba es que se le explica de manera previa al paciente cómo se realizará la prueba, indicándole que debe recorrer la máxima cantidad de distancia, es decir, 30 metros, en 6 minutos a máxima velocidad, caminando, no trotando o corriendo. Mientras es realizada la prueba se le harán preguntas para verificar el esfuerzo percibido y de ser necesario podrá frenar o bajar el ritmo en cualquier momento. Sin embargo, el tiempo seguirá corriendo. A su vez, el sujeto debe permanecer sentado durante 10 minutos para así tomar signos vitales pertinentes en total reposo antes de la prueba. Como podemos ver en las imágenes, el conteo de pulsaciones se realizó durante 1 minuto en total reposo del paciente, llegando a las 48 pulsaciones contadas en el minuto para ser multiplicadas por 2 y darnos un resultado de 96 pulsaciones por minuto, siendo esta la frecuencia en reposo de nuestro sujeto. Adicional a eso, después de medir los signos vitales de manera manual, se utiliza el pulso oxímetro para tener una noción muchísimo más indicada y precisa de los signos vitales de la niña, como lo son saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca, teniendo así una noción más exacta de los signos vitales en estado de reposo de la niña o en estado basal, de su saturación de oxígeno y de frecuencia cardíaca, viendo que tiene una buena oxigenación y que su frecuencia cardíaca indica que está lista y preparada para el inicio de la prueba. A continuación, para la predicción de la distancia y el índice de capacidad funcional que debe recorrer la niña en la marcha de 6 minutos, se utilizaron ecuaciones modificadas debido a que esta prueba está enfocada hacia adultos mayores, pacientes en estados de rehabilitación o distintas patologías, como EPO, enfermedades musculoesqueléticas o enfermedades pulmonares. A su vez, las diferencias fisiológicas y corporales son diferentes por la edad y otros factores que pueden afectar la prueba, por lo que se utilizaron las siguientes ecuaciones tomadas de estudios realizados con países con la población siendo niños entre los 8 a 17 años de edad aproximadamente, en su mayoría también como punto fundamental. Algunas de estas ecuaciones toman como único factor la edad, la talla o el peso, o dos de estos sin considerar las demás. Durante el desarrollo de la prueba se le fue preguntando con intervalos de 30 segundos a la niña su percepción del esfuerzo, habiéndole explicado previamente el funcionamiento de la escala de Bohr, teniendo como resultado a lo largo de la prueba las siguientes percepciones. Los primeros 30 segundos, 2. El primer minuto, 4. 1 minuto 30, 5. 2 minutos, 5. 2 minutos con 30, 5. 3 minutos, 6. 3 minutos y 30, 7. 4 minutos, 8. 4 minutos con 30, 8. 5 minutos, 8. 5 minutos y 30, 9. 6 minutos, 10. Bien, entonces al finalizar la prueba se hicieron los cálculos correspondientes para calcular la distancia recorrida en la prueba. Entonces se hicieron 16 vueltas totales completadas y la mitad de una de ellas, y nos dio como resultado 510 metros reales recorridos en total. En este punto podemos comparar este resultado final con las ecuaciones nombradas anteriormente que se utilizaron en niños, y también nos podemos dar cuenta que la diferencia en dos de ellas siempre es notable, es sumamente notable, por lo que al tener este resultado se decide calcular la distancia predicha utilizando la ecuación de Geiger del 2007, debido a que es la que más se adecua al rango obtenido a la prueba, siendo también la más utilizada en la zona pediátrica, y utilizando los factores e índices tomados como lo fueron la edad, el peso, la estatura y por último el género. Como podemos observar, en el cálculo de lo predicho tiene un 77.97% de predicción aproximada. En interpretaciones y clasificación de actitud cardiorrespiratoria, mayor de 80% del valor predicho es un normal, y en el 60 y 80% del valor predicho es una leve disminución de la capacidad funcional, como hemos observado en esta prueba, en el cual la niña presenta una leve disminución de la capacidad funcional. Sin embargo, también roza el valor normal predicho, lo cual no es una gran afectación a largo o corto plazo. También, como podemos observar, el porcentaje de la frecuencia máxima alcanzada es igual a la frecuencia final dividido a la frecuencia máxima teórica y multiplicado por 100, dándonos un resultado del 68.9%, siendo este un esfuerzo moderado o alto en pruebas submáximas que típicamente se ve entre el 60 y el 80% de su frecuencia máxima.
Como observamos también, la saturación de oxígeno en reposo se encuentra en un 96% y en la fase final se encuentra en un 94%, siendo esta la caída de 2 puntos porcentuales, lo cual no indica ningún tipo de riesgo cardiovascular o de caída significativa de saturación de oxígeno. Por último, pero no menos importante, hablaremos del cálculo del VO2 y el cálculo del VO2 máximo, siendo el cálculo del VO2 un aproximado de 8.0 mililitros kilogramo minuto y el cálculo del VO2 máximo utilizando los estándares como lo son edad, altura, frecuencia máxima predicha, frecuencia máxima, el peso y el -30 por el hecho de ser mujer. Por último, al realizar los cálculos pertinentes para el consumo de VO2 máximo, podemos interpretar que el valor sigue siendo bajo si lo comparamos con los valores normales de VO2 máximos de niños saludables, que suelen estar aproximadamente entre 35 y 50 mililitros kilogramos minuto, pero es importante recordar que es una estimación a partir de una prueba submáxima. En este caso, la niña alcanzó un 69% de su frecuencia cardíaca máxima predicha, lo cual indica que no estuvo cerca del esfuerzo máximo y hace totalmente coherente este tipo de esfuerzo y los resultados observados. A su vez, al finalizar la prueba, se le tomaron los datos de la niña con pulsoximetría para comparar los datos finales de la frecuencia cardíaca y de la saturación de oxígeno, pertinentes para el reanálisis de... Indicaciones: evaluar la capacidad funcional y resistencia aeróbica en niños, monitorear la frecuencia cardíaca de saturación de oxígeno y percepción del estado de esfuerzo durante el ejercicio. Precauciones: supervisar constantemente al niño durante la prueba, asegurar que los dispositivos de monitoreo de oxímetro, cronómetro, pulsómetro funcionen correctamente. Contraindicaciones: dolor torácico cardiopático no controlada, hipertensión arterial severa o no tratada, insuficiencia respiratoria aguda, arritmias no controladas o síncope reciente.